Descubierto el increíble poder de la fe de Job que transformará tu vida en 7 sagrados pasos en la antigua tierra de Uz. En el tercer año del reinado de Joacim, hubo un hombre llamado Job, perfecto y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Era conocido por su riqueza, tenía una gran familia y era venerado por su integridad. Pero en los altos cielos, otro relato se tejía. Allí, el adversario de Dios, Satanás, se presentaba, desafiando la fe de Job. ¿Acaso teme Job a Dios sin razón?, inquirió Satanás. Esta pregunta resonó en el cielo mientras todo lo que Job había construido estaba a punto de ser sacudido de manera devastadora. Una mañana clara, cuando el sol comenzaba a iluminar las vastas praderas de Uz, Job se encontraba en la puerta de su casa, contemplando su ganado. De repente, un mensajero llegó con una noticia desgarradora: tus bueyes han sido robados, y los pastores han sido asesinados. Su corazón se hundió, pero antes de que pudiera reaccionar, otro mensajero apareció casi al instante, gritando: fuego de Dios ha caído del cielo y ha consumido las ovejas y a los pastores. Job, abrumado por la desolación, se arrodilló sin poder levantar la vista. Sin embargo, en medio de su angustia, su fe permanecía inquebrantable. No sabía que aún vendrían peores noticias. Mientras la sombra de la calamidad se extendía, un tercer mensajero llegó, su rostro pálido, y pronunció las palabras que destrozarían el alma del justo: tus hijos estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano, y un viento poderoso vino y derribó la casa, todos han muerto. Ante tal tragedia, Job no pronunció queja. Caía en tierra y adoraba a Dios, proclamando: desnudo he salido del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el silencio que siguió a su dolor, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar acudieron a ofrecer consuelo. Pero, en lugar de consuelo, los reproches sobre su supuesta culpa llenaron el aire. Job, confiesa tu pecado y serás restaurado, le dijeron, juzgando su sufrimiento sin compasión. La lucha espiritual se intensificaba mientras Job clamaba a Dios, ansiando respuestas y significado en medio de su tormenta personal. El cielo se tornó más oscuro, y dentro de su angustia, Job se preguntó si su sufrimiento tenía algún propósito. El deseo de entender establecía una comunicación silenciosa con el Creador. Su dolor no era simplemente un fardo, sino una posibilidad de conexión más profunda. En las profundidades de su quebranto, Job cultivaba la semilla de una fe que iba más allá de las bendiciones superficiales. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Job llegó a un punto crucial de reflexión, comprendiendo que su fe, aunque probada, era una invitación a conocer al Dios que orquesta la vida y la muerte. Cada lágrima que derramaba lo acercaba a la esencia divina. ¿Estaba su sufrimiento vacío o lleno de significado eterno? Esta incertidumbre se convertía en el primer susurro de la revelación. Así, Job aguardaba la respuesta de Dios ante su clamor, preguntándose si había en su dolor un propósito que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de todos aquellos que habían escuchado su relato. En los días sombríos que siguieron a su pérdida, Job se sentó entre cenizas, cubriéndose la cabeza con polvo, una expresión de profundo dolor y desesperanza. Sus amigos, que habían venido con la intención de consolarlo, se encontraron al principio sin palabras. El sufrimiento de Job era tan abrumador que las palabras parecían inadecuadas. Sin embargo,
con el tiempo, la amargura y el rencor comenzaron a aflorar entre ellos. Elifaz, el temanita, fue el primero en romper el silencio. Si uno intenta consolar y no sabe qué decir, las palabras brotan de la ignorancia, le dijo Job. Recuerda que quien es inocente nunca sufre, tus males son consecuencia de tu culpa, expresó con tono de juicio. Job, sintiéndose acosado por sus afirmaciones, replicó con una fe radiante pero herida, sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Su voz, aunque temblorosa, portaba la firmeza de aquel que comulga con la presencia divina, aún en medio de su agonía. Los ciclos de charla se sucedieron, durante días y noches. Bildad y Zofar se unieron a Elifaz, cada uno aportando sus teorías sobre el sufrimiento como resultado del pecado. Job, con todo su dolor, continuó clamando a Dios. ¿Por qué me has creado para sufrimiento? Cada vez que su corazón buscaba entender, encontraba una tristeza que parecía haberse apoderado de su espíritu. Un día, después de noches en vela, Job levantó su mirada hacia el cielo y su voz resonó con una pregunta cargada de fe: ¿acaso hay un mediador entre Dios y el hombre?, clamaría en su desasosiego. En esta búsqueda de comprensión, Job comenzaba a hablar de una esperanza más allá de lo terrenal, aludiendo a una intercesión celestial que aún no podía vislumbrar en su plenitud. En un momento de profunda angustia, Job pidió que fuera grabado y recordado su clamor. Defenderé mi camino ante él, y si fuera a perder mi causa, aún así, en mi carne veré a Dios, proclamó con fervor renovado. Mientras tanto, en los cielos, Dios escuchaba las súplicas de Job, y la respuesta aún estaba en el aire. El adversario, observando desde su oscuridad, reía al ver la incertidumbre que envolvía a Job. Pero, Dios, sin recompensas, la fe decae, diría Satanás al Altísimo, desafiando la fidelidad de su siervo. Pero Dios tenía un plan: que cada lágrima de Job y cada palabra suya se convertirían en parte de un testimonio viviente que resonaría a través de las generaciones, reunido no solo en la vida de Job, sino también en cada ser que enfrentara prueba. Un día, mientras Job mantenía su duelo en un equilibrio de fe y desconsuelo, un soplo de viento fresco recorrió la tierra, y la voz de Dios surgió desde la tormenta. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ante la magnificencia del Señor, Job se atemorizó y se postró. Como las olas del mar responden al viento, tanto su espíritu como su fe comenzaron a despertar a un nuevo entendimiento. La revelación estaba más cerca de lo que imaginaba. Dentro del caos, la soberanía divina se guiaba con un propósito claro. Su llanto se transformaría en adoración genuina, ya que en cada pregunta se hallaría respuestas más profundas que solo su corazón podía empezar a tocar. Mientras Job aguardaba, su fe era preparada para una respuesta que cambiaría no solo su vida, sino el entendimiento del sufrimiento y la gracia para toda la humanidad. A partir de este encuentro divino iba a surgir un nuevo gancho en la historia de Dios, revelando lo que estaba de camino, un acto de restauración que haría eco en los tiempos venideros, una redención que aún espera a ser revelada. ¿Cómo responderá Job a la voz que retumbaba en la tormenta? La historia apenas comenzaba. Y Job, con la voz temblorosa, quedó en profundo silencio por un momento. Los ecos de la voz divina aún resonaban en su ser. Se sentó, su mente tratando de asimilar lo que significaba realmente esa convocación celestial. La majestad de Dios, suprema y abrumadora, se hacía palpable en cada fibra de su ser que ahora vibraba en respuesta al llamamiento divino. ¿Quién es este que oscurece el consejo?, meditaba Job, mientras su espíritu era golpeado por la gravedad de esas palabras. La tempestad que lo rodeaba parecía calmarse dentro de él y, por un instante, todo el peso de su sufrimiento pareció desvanecerse ante la inmensidad de la presencia de su Creador. Oh, cuánto tiempo he estado hablando sin entender, pensó en su corazón, mientras la humildad alineaba su alma con un propósito divino renovado. Mientras sus amigos, incapaces de entender la relación entre el sufrimiento y la gloria que se encontraba oculta en el plan de Dios,
continuaban su áspero intercambio de palabras, Job sintió un ardor en su pecho. Las acusaciones a su inocencia lo habían llevado a un adir de desconsuelo, pero la llamada del Altísimo lo había redimido, ofreciéndole un camino hacia la restauración. Dios, si eres quien me escuchas entre la tormenta, entonces cuán profundo es el abismo de tu sabiduría. Exclamó Job, levantando sus manos hacia el cielo. Si me has retrasado en el dolor, es porque aún hay lecciones en este quebranto que debo aprender. Abre mis ojos, Señor, que pueda ver tu rostro. A medida que la luz comenzaba a quebrantar la noche en su corazón, una sensación de calma y confianza lo envolvió. En el fondo de su alma, se encendió una chispa de esperanza. El mismo Dios que había permitido su sufrimiento, también traerá una respuesta, y su respuesta será más gloriosa que lo que él podría imaginar. Desde lo alto, los ojos de Dios miraban a Job, no con condena, sino con amor y propósito. La lucha de Job no era un simple tormento, sino un ejercicio divino de fe que resonaría a través de los tiempos. La sola existencia de su fe, surgiendo a través de la adversidad, se convertiría en testimonio para muchos, y el clamor que había levantado sería recordado en cada generación, una sinfonía que rendiría honra no solo a su misericordioso Redentor, sino también al misterio del sufrimiento como camino hacia la glorificación. ¿Acaso, en su infinito plan, el sufrimiento tiene un lugar sagrado? Se preguntaba Job mientras el viento a su alrededor comenzaba a soplar suavemente, trayendo consigo murmullos de esperanza. Gran Dios, tus propósitos son más allá de nuestra comprensión. Si mi dolor es un ladrillo en la construcción de tu gloria, yo lo acepto, pero no quiero que mi espíritu se quede atrapado en la oscuridad. Muéstrame la luz en este umbral sombrío. Y así, cuando el corazón de Job se encontraba en ese tenso equilibrio entre dolor y adoración, la voz divina de nuevo rompió el silencio. Job, tú has hablado de lo que no entiendes, pero he escuchado tus súplicas. La restauración que esperas se acerca, y se manifestará de maneras que ni siquiera has comenzado a imaginar. La revelación de su sufrimiento como parte del mosaico divino comenzaba a desplegarse. En su fe renovada, Job entendió que el camino de la restauración no solo transformaría su vida, sino que también traería bendición a los suyos y, con el tiempo, resonaría más allá de su tiempo, como un ejemplo eterno para los que habrían de enfrentar la oscuridad. Escucha atentamente, Job, porque la revelación que se aproxima tiene el poder de cambiar no solo espacios vacíos de su corazón, sino de enviar ondas de esperanza a todas las generaciones, resonó la voz del Altísimo. Con un nuevo sentido de expectación, Job aguardaba el desenlace de un plan que, en su profundidad, lo llevaría a la cima de su propia redención. Así, cada palabra de su clamor y cada día de sufrimiento se convertirían en semillas de gloria que florecerían en el futuro, revelando la fidelidad de Dios en formas que aún estaban por descubrirse. ¿Qué maravillas le aguardaban en la nueva revelación del propósito divino, que pronto se manifestaría en todo su esplendor? Job, sintiéndose renovado por la promesa de Dios, cerró los ojos por un momento, su mente se alineaba con la poderosa voz que había resonado en su alma. La tormenta y su sufrimiento parecían una oscuridad que ya no podía retener su luz interior. La revelación que venía, sentía, haría que todo lo que había sufrido tuviera sentido. Si tan solo pudiera ver con tus ojos, oh Dios, susurró Job. En su interior, las palabras que normalmente lo habían atormentado comenzaban a transformarse en canto. Las quejas de sus amigos perdían peso a medida que él se centraba en la fidelidad divina. A pesar de las acusaciones de sus 3 amigos, que solo sabían discernir el sufrimiento desde la perspectiva de la retribución, Job comenzó a concebir un entendimiento más grande que su dolor. Mientras tanto, Elifaz, Bildad y Zofar se miraban entre sí, confundidos por el cambio en Job. No entendían cómo un hombre podía ser capaz de elevar su alabanza en medio de tanto quebranto. En su incrédula visión, su lógica estaba atrapada en el sufrimiento, y así continuaron discutiendo, arrastrándose en sus propias verdades abrumadas por la culpa. Pero Job,
con cada latido de su corazón, se acercaba más a la esencia del poder de la fe. Repentinamente, el aire se electrizó, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. Job sintió el impulso de hablar, pero esta vez, no desde la desesperación, sino desde la convicción de que estaba a punto de recibir algo grande. Al levantarse, sus ojos destilan una luz que antes estaba ausente, una mezcla de asombro y desafío. Si los hombres son ofendidos por la verdad, ¿qué es lo que dirá la verdad misma?, proclamó Job con fuerza. No soy el justo en mi propio juicio, pero confío en que, aunque la niebla sea densa, hay un propósito que traspasa nuestra comprensión. ¿Acaso no es la fe en ti, mi Dios, la que me sostendrá en este abismo y me levantará hacia lo alto? La reverberación de sus palabras, llenas de una fe anclada en el Dios vivo, flotó en el aire pesado de tensión. En el corazón de Job, las viejas heridas comenzaban a sanar. Ya no era un hombre quebrantado solo por la pérdida o el dolor, era un guerrero en el reino espiritual, listo para enfrentar el desasosiego con la luz de la fe. Las sombras de la duda se desvanecían como el humo. Alabado seas, Jehová. He visto el sufrimiento, y en mi quebranto he encontrado la voz de la restauración, exclamó con determinación. No soy un hombre vencido, soy un testimonio de tu gloria. Todo lo que perdí, mi familia, mi salud, todo, será restaurado en el momento que tú dispongas. A medida que sus palabras resonaban con la fuerza de un defensor de la fe, los vientos cambiaron y una calma fría tomó lugar en el entorno. Los amigos de Job, perplejos, se encontraron atrapados entre sus dudas y la convicción creciente que ahora emanaba de Job. Entonces Dios habló de nuevo. Job, has declarado tu fe, y es bien dicha ante mí. Pero recuerda que mi plan es misterioso. Lo que estoy a punto de hacer no solo restaurará tus riquezas, sino también elevará tu conocimiento. Te mostraré lo profundo de mi carácter y la grandeza de mi gracia. Job se sintió temblar ante la magnitud de la promesa, todo su ser anhelaba entender el camino que su Creador estaba a punto de revelar. Con anticipación, tuvo que preguntarse, ¿qué elementos de tu plan han estado ocultos a mis ojos? ¿Qué más hay para mí en este camino de sufrimiento? Así, Job permaneció en la esperanza y la fe, esperando una transformación que iba más allá de su comprensión. La voz del Altísimo seguía resonando en su corazón, guiándolo hacia un nuevo destino, una revelación de redención que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchos que escucharían su relato posteriormente. Pronto verás, Job. Lo que se acerca será mayor de lo que jamás imaginaste, concluyó Dios, dejando a Job ansioso y expectante, con una pregunta que latía en su ser. ¿Cuáles serían esas magníficas maravillas que Dios tenía preparadas para él y las generaciones venideras? Job permaneció en el silencio profundo que lo rodeaba, su mente concentrada en las revelaciones de Dios. El eco de esas palabras divinas resonaba en su ser, haciéndolo meditar sobre la vasta profundidad del propósito que aún no comprendía. La promesa de un entendimiento más grande lo envolvía, y una nueva fuerza surgía dentro de él como un manantial inagotable. Los amigos de Job, aún confundidos, intentaban engañarse a sí mismos con la lógica que habían sostenido tan firmemente. Elifaz miró a los otros y, con voz baja, dijo, ¿podrías pensar que Job ha perdido la razón? Su fe se ha convertido en una locura. Debemos reafirmar nuestra postura y demostrarle que su esperanza es vana. Sin embargo, en su interior, comenzaron a luchar con la verdad que Job estaba desenterrando, la fe tenía un poder que trascende las circunstancias. Job dio un paso al frente, sus ojos fijos en el horizonte, donde las nubes oscuras se disolvían lentamente en el cielo. Hoy, mis amigos, comenzó a decir, su voz resonando como el trueno, estoy aprendiendo una verdad insondable. No es el sufrimiento lo que define a un hombre, sino su respuesta a la prueba. No permito que mi dolor hable por mí, mi voz proclama la grandeza de Dios, cuya sabiduría trasciende mi comprensión. El ambiente que lo rodeaba se volvió testigo del cambio interno en Job.
Su fe florecía como un jardín en la primavera, ofreciendo fragancia y color a un mundo que había estado marchito. Se me ha otorgado el don de la comprensión. Esta aflicción, mis estimados amigos, no es un signo de maldición, sino una oportunidad divina para conocer a mi Creador de maneras que no podría haber imaginado. La fe es mi ancla en esta tormenta. Elifaz, herido por las palabras de Job, intentó replicar. Pero el justo no sufre. ¿Acaso no lo has dicho tú mismo? Al no hacer el bien, te has hecho ser objeto de juicio. Tu fe no puede cambiar las verdades fundamentales de la justicia divina. Job, sin desanimarse, respondió con gran calma, la justicia de Dios es más que simple retribución. En mi quebranto, he visto la misericordia que escapa a la lógica de los hombres. No solo estoy aquí para rebatir tus argumentos, sino para invitarte a ver lo que yo he descubierto sobre el amor que es más fuerte que el dolor. Mientras hablaba, una luz brumosa llenaba el ambiente, brillando intensamente alrededor de Job, y los amigos comenzaron a sentir el efecto de su fe vibrante. Era como si las palabras atravesaran el velo del tiempo, conectando sus corazones con el eterno mensaje de esperanza. Y entonces, en medio de la contemplación, la voz de Dios resonó nuevamente. Job, recuerda esto, lo que has experimentado no es solo para ti, sino para aquellos que aún no han podido ver mi gloria en medio de la adversidad. Tu historia será un faro de luz que guiará a muchos a la verdad en tiempos de desolación. Job se sintió lleno de reverencia. Te alabo, oh Dios. ¿Cómo puedo ser parte de tu plan redentor? La respuesta vino como un susurro divino, a través de tus palabras y de tu testimonio, Job. Recuerda, las pruebas que enfrentas preparan a un pueblo para la gracia que viene. Tu vida depende de mi dirección y sabiduría. La atmósfera se llenó de una calma inquieta. Job, con un corazón renovado, se preguntó qué más estaba por venir. En su mente, aquellas palabras flotaban, insinuando que su sufrimiento no solo tendría un propósito, sino que se convertiría en un testimonio que trascendería generaciones. Él susurró en su interior, ¿qué maravillas me esperan en el camino que no puedo ver ahora? ¿Qué piezas del rompecabezas de tu plan se revelarán en el tiempo adecuado? En ese momento, cargado de expectativa, Job comprendió que su viaje apenas comenzaba. Accedería a lo hondo de la verdad divina que estaba destinada a transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que vendrían después de él. Así se quedó Job, entre la fe y la espera, ansioso por ver cómo Dios desplegaría su soberano propósito en medio de su batalla. Job continuaba en la serenidad de su comprensión recién hallada, sumido en la oración y la reflexión. A medida que su alma se elevaba, como el humo de un incienso, una profunda paz lo envolvía. Los amigos de Job, aún atónitos por sus palabras, miraban con desasosiego, sin comprender del todo la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. ¿Acaso no debemos buscar respuestas aquí?, preguntó Sofar, rompiendo el tenso silencio, mientras gesticulaba hacia el cielo, como si pudiera agarrar las revelaciones que había anhelado. La justicia de Dios es manifiesta. Debemos ver la causa detrás de este sufrimiento. Job debe ser el culpable. No es el culpable quien sufre, replicó Job, su voz llevando la firmeza de su fe. Soy testigo de la bondad que se despliega en la oscuridad. En mi angustia, la luz de su gloria brilla más intensamente. Este dolor no es un castigo, sino una oportunidad para acercarnos al misterioso amor de Dios. Elifaz, impaciente, sintió la presión de la verdad que se deslizaba entre ellos y, luchando por mantener su convicción, intentó desviar la conversación. Pero, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento del justo? ¿Cómo puede haber un propósito en el quebranto? Job, con un corazón abierto, se volvió hacia Elifaz. Entrad en mis llagas. Reconoced el sufrimiento que he vivido. No es un signo de desamparo, sino un llamado a la comunión con el Altísimo. Acérquense y verán que la verdad no se encuentra en el juicio humano, sino en la gracia que me sostiene.
Mientras hablaban, una nube de incertidumbre comenzó a nublar la mente de los tres amigos. No podían negar que la fe de Job comenzaba a reflejar un poder inusual. Sus corazones, aunque divididos entre el desconcierto y la reverencia, se sentían atraídos por la luz que emanaba de su amigo. Escuchen, mis amigos, continuó Job, Dios no se oculta de mí, en vez de eso, en mi quebranto, Él se agranda y se revela. Cada lágrima que he derramado, cada grito de desolación, ha sido testigo de su fidelidad. La fe que albergo no clama por respuestas, sino que confía en su carácter. En un instante, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro divino. Job, el camino de la prueba es un sendero de aprendizaje. La aflicción que sientes no es en vano, pues se forja en el dolor de la esperanza. Tu lección es el camino que otros andarán. Los amigos, sintiendo la profundidad de aquellas palabras, comenzaron a contemplar su propia comprensión de Dios y del sufrimiento. La revelación de Job se sembraba en sus corazones, invitándolos a unirse a su viaje de fe. Puede ser que lo que consideramos como castigo sea, en realidad, una preparación, inquirió Bildad, curioso y vulnerado por el entendimiento emergente. ¿Podríamos estar malinterpretando su propósito? Job los miró con amor y compasión. Queridos amigos, la fe no es una fórmula que resolver, es un camino a recorrer. A medida que se agitan las tempestades de la vida, recordad que el viento a favor es el susurro de su voz guiándonos a la verdad. En ese momento de epifanía, se sintió una unión entre ellos. Las dudas comenzaron a desvanecerse en la presencia palpable de la fe de Job, cada uno sintiendo en sus corazones el eco del amor divino. Perseverad en esa fe, dijo Job firmemente. El futuro de esta lucha revelará las maravillas que Dios tiene reservadas. Aun cuando la tempestad aún no haya finalizado, reconozcamos que su propósito es eterno. Un destello de luz atravesó el cielo, y una certeza divina invadió el ambiente, lo que nació de la oscuridad florecería en esperanza. Los corazones de los hombres estaban ahora preparándose para un encuentro más profundo con Dios. Y así, mientras el cielo se oscurecía y los ecos de su fe resonaban, Job y sus amigos se unieron en un pacto silencioso, cada uno dispuesto a convertirse en portador de la esperanza, buscando no respuestas inmediatas, sino el propósito eterno que todavía se revelaría, y la promesa de que las dificultades en su camino abrirían las puertas a un milagro más grande que todos ellos. Podían esperar. Mientras el silencio reverberaba en el aire, el entorno se tornó pesado con una expectación inusual. Job, sintiendo la atmósfera, miró a sus amigos, sus rostros ahora reflejaban la lucha de la fe convertida en un puñado de esperanza. La tormenta que los rodeaba, tanto física como espiritual, parecía un preludio a algo grandioso que aún estaba por desvelarse. Dios ha sido para mi refugio y fortaleza, comenzó Job de nuevo, sus palabras como un eco de un cántico olvidado. En medio del dolor, he aprendido que debo glorificar su nombre, no solo en la abundancia, sino también en la adversidad. Sus amigos lo escuchaban, sus corazones palpitando con una mezcla de temor y reverencia. ¿Qué significan esos ecos de fe, Job?, preguntó Elifaz, esforzándose por captar el profundo entendimiento que había viajado de los labios de su amigo. ¿Cómo es posible que en este quebranto tu lengua nunca se ha atrevido a murmurar contra él? Job, apoyándose en un arbusto cercano, dejó escapar un susurro, la esencia de la fe no es el evitar el sufrimiento, sino el abrazarlo, sabiendo que en los caminos difíciles, Él camina a nuestro lado. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. El viento pareció detenerse momentáneamente, como si incluso la creación misma estuviera atenta a las verdades que se revelaban. En ese instante, una luz intensa llenó el cielo, como si el sol estuviera marcando un nuevo amanecer entre las sombras. Zofar sintió un escalofrío recorrer su ser mientras las palabras de Job se adentraban en su corazón, invitándolo a reflexionar sobre su propia fe. Job se atrevió a preguntar, si Dios es tan bueno,
¿Por qué permite nuestro sufrimiento? ¿Dónde está la justicia en eso? Su voz temblaba, revelando la inquietud interna que había causado la naturaleza de su pregunta. Ah, amigo mío. La justicia de Dios no siempre se manifiesta como nosotros esperamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Isaías 55, 8. Lo que parece caos a nuestros ojos, en la mano de Dios es otra forma de orden divino, respondió Job, su tono lleno de tanto amor como de certeza. Imaginad, si quisieran mirar de cerca, la belleza que podrían hacerse de las cenizas, continuó, sus ojos centelleando con la luz de una revelación. Mis sufrimientos son un lienzo, donde su gloria puede ser engendrada. Es en nuestra debilidad que se deleita su fortaleza. A medida que Job hablaba, una nueva luz emergió en los corazones de sus amigos, una chispa de esperanza y de búsqueda. Cada uno, enfrentando sus preguntas y dudas, se vio atraído hacia la posibilidad de una fe más profunda. La incertidumbre que los había rodeado se revelaba un camino hacia una intimidad con Dios más rica y vibrante. Bildad, sintiendo el ardor de la convicción en su pecho, exclamó, ¿quizás nuestra comprensión de la fe necesita ser reescrita? ¿Podemos ver el sufrimiento como una puerta a su revelación? Así es, respondió Job con firmeza. No nos hagamos prisioneros de nuestra propia lógica. La mente humana es limitada, y en nuestra debilidad, Él se manifiesta en poder. De repente, en la plenitud de aquella revelación, una sombra titilante se erguía sobre ellos, una imagen de lo que podría ser, una voz comenzó a surgir del abismo de las dudas de Sofar, hablándole con una cercanía que nunca había conocido. Job, ora, y verás, clama, y recibirás. Los amigos de Job, ahora iluminados por esta poderosa llamada, comenzaron a arrodillarse en adoración, mientras sus corazones latían en un unísono divino, sintiendo que algo monumental estaba al borde de la revelación. Lo que está en el horizonte es solo el principio, murmuró Job, su voz resonando con la fuerza de 1000 tempestades. Preparémonos para lo que está por venir, porque las maravillas del Altísimo se están manifestando. Cuando creíamos que todo había terminado, entonces comenzará el asombro. Aquel instante, lleno de expectación, marcó el nacimiento de una nueva fe entre ellos. Cada corazón se sintió renovado, sabiendo que el viaje aún les tenía mucho que mostrar, mientras la soberanía de Dios comenzaba a desenredar la magnífica trama de su propósito, que quizás solo comenzaba a ser revelado. Como los amigos de Job se arrodillaban en la tierra polvorienta, un silencio reverencial llenó el aire, como si los cielos contuvieran la respiración. Job sintió esa presencia sublime y, con un leve susurro, comenzó a alzar sus manos hacia el cielo abierto. Padre eterno, en este momento de incertidumbre, busco tu rostro y clamo por tu sabiduría. Haz que esta tormenta cumpla con tu propósito divino. El eco de su súplica reverberó en la naturaleza, y conforme los truenos retumbaban a lo lejos, sus palabras parecieron ser llevadas por un viento celestial. De pronto, una luz brillante iluminó el cielo, una claridad que mostró que no estaban solos en su angustia. Sofar, sintiendo la unción, comenzó a temblar, sintiendo en su interior una efervescente convicción. Job, toda esta conversación sobre la gloria y la justicia de Dios, ¿qué hacemos cuando nuestra fe se baluarte contra el dolor real? Lo que hemos de hacer, Sofar, respondió Job con una voz que combinaba firmeza y sensibilidad, es volvernos a las Escrituras, allí está la revelación de su carácter. En Salmos, se nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas, Salmo 147, 3. Cada dolor es parte del tejido de nuestra formación espiritual. Mientras Job hablaba, el viento se volvió más intenso, como si la creación misma respondiera a sus declaraciones. Elifaz, sintiéndose cada vez más cercano a la verdad, exclamó, ¿acaso el sufrimiento no nos lleva a comprender las profundidades de su amor? Cuando sentí el frío de la noche en mis huesos, fue entonces cuando vi la calidez de su luz. Es admirado,
admitió Bildad, que en la más oscura de las horas, eso que parece estar quebrándonos, puede en realidad estar moldeándonos. ¿Por qué será que nuestra humanidad batalla en aceptar el sufrimiento, cuando es en la fragilidad donde Dios se revela más plenamente? La intensidad del momento los envolvió, y la voz de Job resonó como un tambor de guerra, porque él ha prometido que aquellas aflicciones ligeras, que son por un momento, producen en nosotros un peso de gloria mucho más excelente. No desmayemos, me impulso el espíritu, pues aunque nuestra naturaleza exterior se acaba, la interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Un aire nuevo palpitaría entre ellos. Los amigos de Job comenzaron a conectarse con ideas embrionarias de sinergia en fe, una comunión que nacía no solo de sus palabras, sino de lo que el sufrimiento había cultivado. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, un presentimiento calma anunció que realmente aún no habían visto nada. En medio de su oración, el cielo pareció temblar y las nubes comenzaron a rodar como el sonido de un gran tambor. Sofar, mira, dijo Job con un aire de expectación. La voz del Altísimo tiene más que revelarnos que nuestras angustias, Él quiere mover montañas en nuestro ser. Pronto, lo verás. En ese instante, una voz resonó a través de la tormenta y el viento, una voz que mezclaba amor y autoridad. Job, escucha. He escuchado tu clamor, y prepararé tu corazón para una transformación que cambiará tu vida y la de muchos. He aquí, el propósito que os tengo será revelado en tiempo. Los ojos de Job se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro. Era la convicción aclarada por la luz divina, el entendimiento resplandeciente de que su sufrimiento no era en vano. Al igual que el oro es probado en el fuego, así sería su fe, y en el crisol de las adversidades, él se transformaría en un reflejo más puro de la gloria de Dios. Pronto, amigos, continuó Job, veremos cómo incluso lo más devastador puede ser la semilla de un nuevo amanecer. Sigan buscando, la revelación es inminente y el poder de su propósito nos transformará para su gloria. Y así, mientras los cielos se oscurecían, la promesa retumbaba en sus corazones, no solo estaban creando un espacio para su propia revelación, sino también un lugar donde la esperarían todos aquellos que, al igual que ellos, estaban prontos a descubrir la esencia del amor eterno del Creador. El plan soberano de Dios se desplegaría, y con cada nuevo día, habría más por conocer y experimentar. Mientras el eco de la voz divina se desvanecía con el murmullo del viento, una atmósfera de expectativa y reverencia se cernía sobre los amigos de Job. Sus corazones palpitaban como si al unísono hubieran recibido una revelación secreta que los llenaba de anhelos y preguntas. ¿Qué significa esto, Job?, inquirió Sofar, con el ceño fruncido, como si intentara descifrar la profundidad del mensaje recibido. Cuando dices que seremos transformados, ¿cómo puede un corazón tan quebrantado como el tuyo reflejar la gloria de Dios? Job, sintiendo el movimiento del Espíritu en su interior, buscó cada palabra con miedo y reverencia. La transformación que Dios promete no se basa en nuestras circunstancias externas, sino en la renovación interna que proviene de su amor. No se conformen a este mundo, se nos dice en Romanos 12:2. Él está haciendo en mí un nuevo comienzo en medio de esta tormenta. A medida que Job hablaba, el silencio profundo fue interrumpido por el repiqueteo de la lluvia que comenzaba a caer suavemente, como si la creación misma respondiera al llamado de su fe. Escuchen, continuó Job con una voz vibrante. En las Escrituras está escrito que el que siembra con lágrimas cosechará con gritos de alegría. Salmo 126, 5. Esta es nuestra oportunidad para sembrar, no solo para nosotros, sino para todos los que vendrán detrás de nosotros. Elifaz, sintiéndose compelido por el poder de las palabras de Job, asintió. Cada lágrima es un sacrificio que se ofrenda, una indicación de la humanidad y del anhelo divino que se manifiesta en el dolor. Tal vez este tiempo de sufrimiento no está diseñado para destruirnos, sino para revelarnos algo más grandioso. Ciertamente, añadió Bildad,
con un brillo de comprensión en sus ojos. La verdad de nuestro Dios no se oculta detrás de nuestras circunstancias, sino que se manifiesta en ellas. Job, si tu fe puede mantenerte en alabanza en medio de esta oscuridad, la luz que se derrama a través de ti podrá guiar a otros en sus propias sombras. La tormenta amainó y, por un momento, solo el suave sonido de la lluvia llenaba el aire. Job miró a sus amigos, ahora profundamente conmovidos y en sintonía con la verdad que comenzaba a manifestarse. Así como el oro es refinado, la fe también debe pasar por el fuego, dijo Job. Mis heridas y mis pérdidas son su punto de partida para algo nuevo. Dios está creando un nuevo pacto con nosotros, y eso incluirá a todos los que se acercan con fe a su trono. Un viento fresco sopló, trayendo consigo un aire de esperanza y renovación. Los amigos se miraron unos a otros, asimilando el significado que sus palabras y la voz del Altísimo ofrecían. La revelación de Job se convirtió en una declaración de guerra contra el desánimo y el temor. Este cambio que nos invitas a aceptar, Job, musitó Sofar, va más allá de nuestras propias heridas. Esto es sobre restaurar, sobre pararnos con aquellos que han caído y compartir el amor que Dios nos da a través del sufrimiento. Exactamente, afirmó Job, sintiendo el impulso del Espíritu en cada palabra. Cuando Dios hable, no solo lo hará a mí, sino a todos los corazones rotos que claman por su ayuda. Estamos siendo preparados para ser portadores de su esperanza. Y así, en esa noche de profunda revelación, mientras la lluvia comenzaba a detenerse, Job y sus amigos sintieron el peso del llamado divino. La realidad del dolor estaba siendo transformada por el poder de la fe, empezaban a comprender que todo sufrimiento tiene un propósito más allá de lo visible. Pero escuchen, dijo Job, aumentando la intensidad de su voz, hay un secreto que aún me queda por descubrir, un misterio que se encuentra en el corazón de este sufrimiento. Al final de este camino, habrá más que solo alivio, será una completa restauración. Pronto, en el tiempo de Dios, veremos este misterio revelado en su perfección. Los corazones latían con un vigor renovado, sabiendo que, mientras más profundizaban en su fe, más se acercaban a la asombrosa verdad del plan soberano de Dios, un plan que no solo transformaría sus vidas, sino que revelaría la grandiosa sabiduría del Creador a través de ellos. La jornada apenas comenzaba y la promesa de un cambio divino aguardaba a la vuelta de cada rincón de su sufrimiento. En la mañana siguiente, la niebla que solía envolver las tierras de Uz comenzó a despejarse, dejando a la vista un cielo despejado que brillaba con un fulgor renovador. Job, levantándose de su posición de adoración y gratitud, sintió una nueva brisa que aliviaba su angustia. La conversión de su dolor en alabanza había realizado un cambio profundo. Job había decidido que la espera no sería solo un tiempo de tristeza, sino una oportunidad para buscar un propósito en su sufrimiento. Mis amigos, empezó Job, llenando el espacio que lo separaba con su voz firme, he llegado a la conclusión de que no estamos aquí solo para soportar este dolor, sino para aprender a ser partícipes de la gloria de Dios. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, Job 19:25. Esta certeza invade mi ser, su resplandor será mi guía. Elifaz, arrodillado en la tierra, sintió que las palabras de Job empezaban a calar en la profundidad de su corazón. Job, a menudo me olvido de que hay mucho más en juego en el sufrimiento de un justo. La fe tiene múltiples facetas y su luz no siempre se ve de inmediato. Entrar en esta nueva perspectiva me abriga una responsabilidad, brindar apoyo y no juicio. Bildad, todavía contemplando la transformación de su amigo, agregó, si nuestras vidas están tejidas en el mosaico de sus propósitos, cada hilo nuestros logros y fracasos debe ser presentado como parte de un testimonio. Yo también he de mirar mi propio sufrimiento como una oportunidad para servir y edificar a otros. Exactamente, exclamó Job, entusiasmado por la creciente unidad entre ellos. El enemigo espera que nos divida en nuestras impotencias, pero Dios derrama su fuerza en medio de nuestra fragilidad.
Cada herida que llevamos es una marca que nos capacita para consolar a quienes están quebrantados. Con cada palabra, el ambiente se cargaba de poder y determinación. Era como si Job y sus amigos comenzaran a entender que en su sufrimiento había un propósito mayor, aquel que trascendía su dolor personal y se convertía en un mensaje de esperanza para el mundo. Las nubes de incertidumbre parecían disiparse, mientras sus corazones latían con una nueva claridad. La fe no era solo una respuesta individual a la adversidad, sino un llamado a la comunidad. Mientras oraban, una energía diferente llenó el aire. Zofar, que había permanecido más reservado que los demás, levantó la vista. Puedo ver que lo que hemos considerado como la causa de tu sufrimiento se ha convertido en un vehículo para la salvación, musitó. Esto es la verdad que el mundo necesita conocer, que a través de la tribulación se puede alcanzar una revelación gloriosa. La luz del sol brilló intensamente, iluminando sus rostros, como si la providencia estuviera celebrando su nuevo entendimiento. Con coraje renovado, Job se levantó y miró al horizonte, donde las tierras de Uz se extendían ante él. Está claro que nuestro camino va más allá de la mera restauración personal. Seremos heraldos de esperanza y testigos del movimiento divino que se avecina. A medida que el diálogo entre ellos se profundizaba, un entendimiento fulgurante se posó sobre ellos, como el rocío matutino. La búsqueda del propósito en su dolor fue lo que los encendió, iluminando los caminos oscuros y llenando los corazones de una fe inquebrantable. Pronto, la restauración no solo se verá en lo físico, sino existente en el profundo cambio de cada uno de nosotros. Dios está preparando nuestros corazones para el salto que vendrá, el momento de redimir no solo nuestras circunstancias, sino también las almas de aquellos que sufrirán en el futuro, declaró Job con firmeza. En ese momento, en un ángulo del cielo emergió una luz resplandeciente que parecía enmarcar el momento. Job sintió que una carga se levantaba de sus hombros, reemplazada por el peso de las promesas eternas. Las palabras del Altísimo resonaban en su ser, la creación aguarda con anhelo la revelación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. Mientras los amigos de Job absorbían las dimensiones de gloria que su sufrimiento traería, una nueva expectación se formó en sus corazones. Estaban listos para convertirse en testimonios vivientes de la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Y así, caminaremos juntos, concluyó Job, con los ojos llenos de determinación. Cada lágrima será el testimonio de nuestra fe, cada herida un recordatorio de nuestra unión en este viaje. Pronto, las maravillas de Dios se harán visibles, y seremos parte de una historia destinada a resonar a lo largo de las generaciones. ¿No es eso nuestro verdadero propósito? Rodeados por la promesa de lo que vendría, cada uno de ellos se sintió empoderado, como si el aliento de Dios se insuflara en sus corazones. Aquella mañana, en la tierra de Uz, un nuevo camino comenzó a abrirse ante ellos, un camino que no solo cambiaría sus vidas, sino que tendría repercusiones eternas. La revelación de Dios estaba en marcha, y con cada paso, avanzaban hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios, un plan que todavía guardaba secretos y maravillas por descubrir. La historia de Job aún no había llegado a su fin, el verdadero poder de su fe estaba a punto de ser revelado en su máximo esplendor, como un faro para todos los que buscan esperanza en medio de la adversidad. Qué gloriosas manifestaciones de la gracia divina estaban por desvelarse en los tiempos que estaban por venir. La expectativa en el aire se tornaba palpable, y el eco de su fe resonaba, invitando al mundo a contemplar la grandeza del Altísimo.